Bien, número 10. La forma en que se realizan las notificaciones a la autoridad responsable en el amparo, las notificaciones a la autoridad responsable siempre son vía oficio, en el lugar de su residencia. No obstante, también hay que recordar que el amparo funciona también ahora en base a una firma electrónica y de esta manera, de acuerdo a los artículos 30, 31 de la Ley de Amparo, las autoridades que cuentan con esta firma están obligadas a ingresar todos los días al sistema correspondiente del Poder Judicial de la Federación, en donde se tiene que generar una constancia que se debe agregar a un expediente físico y desde luego también a un expediente virtual. Para el caso de que la autoridad responsable no ingrese a este sistema, se va a tener por hecha la notificación. Caso contrario, cuando la autoridad responsable ingrese al respectivo sistema, se va a generar entonces la constancia y ahí va a quedar ya de una manera precisa el día y la hora en que se llevó a cabo la notificación. Esa es la forma. Las 11, las pruebas admisibles en el amparo. Se dice que en el amparo son admisibles toda clase de pruebas, excepto la confesional a base de posiciones. Insisto, la confesional a base de posiciones porque se podría entender que probablemente sí se pueda valorar alguna especie de confesión derivado de las manifestaciones que pueden llevar a cabo las partes. No obstante, esta confesión no es provocada, que es la que consiste a base de posiciones, sino que puede ser una confesión espontánea. Esto tendría que verse de acuerdo a reglas de teoría general del proceso. En este tema de las pruebas hay tres o más que tienen un tratamiento especial de acuerdo al siguiente enunciado. Se dice que la prueba testimonial, la prueba pericial, la inspección o cualquiera que amerite preparación debe ofrecerse con una anticipación de 5 días sin contar en este plazo el día del ofrecimiento y tampoco el día de celebración de la audiencia, lo que nos lleva realmente a un plazo de 7 días de anticipación. Bien, la número 12. ¿Qué se entiende como última resolución para efectos de amparo indirecto en el procedimiento de ejecución de sentencia? Aquí nos remitimos a una regla común en el remate. En el remate se parte de la idea de que la última resolución para efectos del amparo indirecto es aquella que aprueba el remate y ordena la entrega del bien y que se tire la escritura correspondiente. Esta es una regla especial, no obstante, las sentencias comunes, las sentencias de la autoridad responsable, se pueden cumplir de una manera muy diversa, es decir, se pueden ejecutar de una manera distinta. Entonces, en estos casos se entiende como última resolución para efectos del amparo aquellas que, por ejemplo, decretan que es de imposible cumplimiento la sentencia, o aquellas que ordenan el archivo del expediente como total y definitivamente concluido. Eh, Número 13, momento oportuno en el que deben hacerse valer violaciones a las leyes del procedimiento. No entiendo muy bien el contexto de la pregunta, pero hay que recordar que las violaciones procesales, y es a lo que se refiere esta pregunta, las violaciones procesales son materia de amparo directo y esto lo encontramos, vamos, hay todo un listado de lo que se entiende por violación a las leyes del procedimiento y que trascienden al resultado del fallo, aquellas que se encuentran previstas en el artículo 172 de la ley de amparo, entre otros casos, bueno, cuando se inadmiten pruebas, no se dan los plazos, las pruebas se desahogan de una manera distinta a la prevenida por la ley que rige desde luego el acto reclamado, entre otras. Esos son lo que se entiende por violaciones a las leyes del procedimiento. Se dice aquí, en el momento oportuno el que deben hacerse valer, pues es de manera conjunta con el amparo directo. Hay que recordar que el acto reclamado en el amparo directo es la sentencia que ya causó ejecutoria, y al mismo tiempo se pueden combatir las violaciones que se hayan actualizado. Obviamente, insisto, son violaciones de naturaleza eminentemente procesal porque las sustantivas son materia de amparo indirecto. La 14,
Con excepción de los casos en que proceda de oficio la suspensión del acto reclamado, los requisitos que deben concurrir para la concesión de la suspensión. Aquí rápidamente la ley de amparo prevé una suspensión de oficio y de plano cuando habla de o cuando el acto incide en aquellos supuestos a los que alude el artículo 15 de la ley de amparo. Estas son las violaciones más graves, como son aquellos actos que se consideran como prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, los temas de extradición, incorporación forzosa a Fuerzas Armadas, la desaparición forzada, entre otros casos. Hay otro supuesto de suspensión del acto reclamado que es la suspensión de oficio de manera incidental. Y esta suspensión de oficio de manera incidental tiene lugar únicamente en dos supuestos: en el caso de la extradición y en el caso de que de consumarse el acto reclamado sería físicamente imposible restituir al quejoso en el goce del derecho violado. Pero la tercera categoría, que es la suspensión a petición de parte, los requisitos que se deben colmar para que se pueda otorgar esta medida cautelar son, en el tema de la suspensión provisional, que lo pida la parte quejosa, que no se siga perjuicio al orden público, al interés social, llevar a cabo un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del peligro en la demora. Desde luego, estos serían los elementos que deben analizarse para determinar si se concede o no la suspensión y obviamente acreditar al menos de manera indiciaria ese interés suspensional. Número 15. Las sanciones que se imponen a la autoridad responsable en el caso de que al rendir informe previo o con justificación exprese un hecho falso o niegue la verdad. Este tema sí es delicado porque incide realmente ya en la comisión de delitos, porque este tipo de conductas, esto es afirmar hechos que son falsos, se sancionan con 3 a 9 años de prisión, 3 a 9 años de inhabilitación en cualquier empleo, cargo o comisión dentro del servicio público y multa de 50 a 500 días. Parece ser por el artículo 262 de la ley. Entonces, bueno, pues siempre hay que ser muy cuidadosos y muy puntuales en lo que como autoridad responsable estamos informando a los tribunales federales. 16. Condiciones para examinar una violación procesal en amparo directo. Aquí he considerado que para que una violación procesal pueda ser atendida en amparo directo, deben reunirse 4 condiciones. La primera, que la violación procesal se actualice dentro del proceso, es decir, no antes y no después, porque eso ya sería materia de amparo indirecto según lo previene el artículo 107 de la Ley de Amparo. Ese es un primer requisito o condición. La segunda condición es que nos deje en estado de indefensión. Tercera, agotar definitividad, darle definitividad al acto agotando el recurso o medio de defensa que tengamos disponible para poder combatirlo. Esto haría, si se logra la modificación, la revocación o la nulificación del acto, entonces ya no tendría sentido acudir al amparo. Esa es la tercera condición y realmente es sumamente importante también. Aquí aclaro, hay también excepciones al principio de definitividad, tales como actos que afecten el orden de estabilidad de la familia, actos de menores, que afecten, derechos de menores, etc. Y finalmente la cuarta condición, que tenga trascendencia al resultado del fallo, porque si la violación procesal existe, agoté definitividad, me dejó en estado de indefensión, pero fui favorecido con la sentencia, pues entonces se estima que no hubo trascendencia y realmente la sentencia en cuestión tuvo un efecto de reparación. Esas son las 4 condiciones. 17. En el estudio de los conceptos de violación en amparo directo, ¿en qué consiste el principio de mayor beneficio? En que vamos a tomar el concepto de violación que sea el suficiente para conceder el amparo. Obviamente, lo deseable en el tema del amparo en lo general es que se analicen todos y cada uno de los conceptos de violación, pero esto no siempre es posible. Esto no siempre es posible porque si, por ejemplo, en amparo directo hicimos valer alguna violación procesal consistente en que no se nos dio el plazo suficiente para contestar la demanda, se actualizan las 4 condiciones a las que acabo de hacer alusión.
Entonces se va a conceder el amparo para el efecto de reponer prácticamente todo el proceso. Y entonces, en virtud de este principio de mayor beneficio, pues el concepto de violación que se tiene que analizar es justamente el que acabo de ejemplificar, lo que haría completamente innecesario el estudio de todos los demás, incluyendo los conceptos de violación relativos a la sentencia. 18. ¿Cuántas clases de terceros se identifican procesalmente para efectos de amparo? No entiendo muy bien la pregunta, pero tercero, podría yo decir que de acuerdo a lo que previene la ley de amparo, nada más hay una categoría y esta categoría corresponde al tercero interesado como parte en el amparo. Esto lo encontramos en el artículo 5, fracción tercera de la ley de amparo, donde nos dice quién tiene el carácter de tercero interesado y entre otros nos señala que tienen ese carácter la persona que haya gestionado para sí el acto reclamado, la contraparte del quejoso en el juicio natural, el Ministerio Público en la materia penal, aquel que tenga un interés opuesto a la de la parte quejosa. En resumen, el tercero interesado siempre va a pretender que no se le concede el amparo a la parte quejosa. Esa es realmente su función, aunque no es tan relevante su participación, salvo el caso de que haga valer causas de improcedencia. Y por otro lado, hemos hablado mucho del tercero extraño a juicio, pero ese tercero extraño a juicio ya hice la aclaración hace un momento. Me parece que la mejor denominación que le podemos dar es el de persona extraña a juicio para no confundirlo con el tercero como parte dentro del amparo. La 19, ¿cuál es la finalidad del amparo adhesivo? Bueno, lo mencioné hace un momento, la finalidad, de acuerdo a lo que prevé la ley de amparo, pues es fortalecer las consideraciones expresadas en la sentencia o hacer valer las violaciones procesales que se hayan cometido en agravio del tercero interesado. Esa realmente sería la finalidad, pero además de ello podríamos abonar un poquito más en este tema. Y yo creo que una finalidad genérica, una finalidad importante de esta institución que me parece de las más importantes, de las más acertadas de la ley de amparo al día de hoy, es evitar la proliferación de amparos. Procurar que en una sola resolución se atiendan prácticamente todos los conceptos de violación esgrimidos por cada una de las partes. Creo que esa es la finalidad. 20. ¿Qué se entiende por actos de imposible reparación para efectos del amparo indirecto? Bueno, ya lo mencioné, son violaciones sustantivas, violaciones directas a derechos humanos, no violaciones procesales, porque las violaciones procesales, dijimos, son materia de amparo directo y ya ejemplificamos cuáles se pueden considerar actos de imposible reparación. 21. ¿Cuál es la consecuencia de no interponer amparo adhesivo? Opera principio de preclusión. Desde luego, nada más que aquí también es importante señalar, hay que ser muy cuidadosos porque amparo directo atiende violaciones al juzgar y violaciones procesales. Entonces, cuando no combato estas violaciones de naturaleza procesal, pues se entiende que son consentidas. Desde mi punto de vista, opera preclusión y ya no las podemos hacer valer en un amparo posterior, salvo el caso de las violaciones que se actualicen al juzgar, porque esto es incierto. En estos casos, la autoridad deja sin efecto la sentencia que ya dictó y debe emitir una nueva con los lineamientos que marca la sentencia concesoria del amparo. Y aquí podría variar, o hay temas que pudieran ser de cosa juzgada y algunos otros no. De tal manera que aquí en el tema de las violaciones al juzgar, probablemente no se actualice este principio de preclusión. Esto se tiene que ver cada caso en lo particular como para poder determinarlo, pero en el tema de las violaciones procesales, indiscutiblemente, cuando no se hacen valer por parte del tercero interesado, esto queda superado, se entiende que estas violaciones son consentidas y no pueden ser materia ni del mismo amparo y tampoco de algún otro. Bien, los requisitos para la suspensión del acto reclamado a petición de parte, ya lo mencioné, salto esta pregunta. ¿Cuándo procede el recurso de revisión en amparo directo? Fíjense que el amparo directo
Se conocía también como amparo uniinstancial porque se supone que se agotaba únicamente en una instancia, pero al día de hoy, desde mi punto de vista, la Suprema Corte de Justicia es un auténtico tribunal constitucional, de tal manera que a él le compete determinar en última instancia acerca de la inconstitucionalidad de las normas. Y por ello, cuando vía concepto de violación se incorpora alguna temática de esta naturaleza, el tribunal colegiado está obligado a resolverlo. Y por lo tanto, cuando el tribunal colegiado aborda cuestiones de constitucionalidad o establece la interpretación directa de algún precepto constitucional, entonces se abre la posibilidad de que esta resolución de amparo directo puede impugnarse en recurso de revisión ante la Suprema Corte únicamente en estos dos casos. Importante señalar aquí que no obstante que el tribunal colegiado haya abordado estos dos temas, esto no quiere decir que obligatoriamente se deba admitir y tramitar el recurso correspondiente, el recurso de revisión, que es el del que hablamos, sino que a juicio de la Suprema Corte, si se reúnen cuestiones de importancia y trascendencia, entonces admitir el recurso, de lo contrario es discrecional. Bien, 24, ¿quién tiene la calidad de autoridad responsable? La autoridad, según el texto de la ley de amparo, más o menos, quien tiene el carácter de autoridad responsable es aquel ente que pues, desde luego actúa con imperio y sujetándose a una norma que delimite sus funciones. Y se dice entonces que autoridad responsable es la que ordena, promulga, publica, ejecuta o trata de ejecutar el acto que de consumarse crearía, modificaría o extinguiría situaciones jurídicas de una manera concreta, además de manera unilateral y también de manera obligatoria. Es lo que se podría entender al día de hoy como autoridad responsable, y también señalar, punto muy importante, en un avance realmente relevante, que algunos particulares también ya pueden ser señalados como autoridad para los efectos del amparo, a lo que se le llama jurisprudencialmente la autoridad por equivalencia. En este caso, aclarar, no es cualquier particular el que tiene ese carácter, sino aquellos que actúan en el ejercicio de funciones públicas y que esa función está delimitada en una norma de carácter general. Esto que les estoy comentando, el particular, para efectos del amparo, no tiene base constitucional. No lo encontramos en el artículo 103 y en el 107, pero sí en la Convención Americana de Derechos Humanos. Ahí es donde está la base para que el particular pueda ser señalado con este carácter. 25. ¿Cuáles son las consecuencias para la autoridad responsable que no brinde informe con justificación? Realmente la consecuencia más relevante, y que sí es de mucho cuidado, es de que se presume cierto el acto reclamado. Importante. Una cosa es que se presuma cierto y otra que se tenga por cierto. Aquí tenemos que remitirnos al primer escenario. Se presume cierto el acto reclamado salvo prueba en contrario. O sea, es una presunción legal la que surge aquí. ¿Cuáles son las consecuencias? No rendimos el informe justificado, llega el acto reclamado por alguna causa, no existe, se dicta la sentencia de amparo, se concede la protección constitucional y esto nos va a obligar a cumplir la sentencia de amparo. Si el acto es inexistente, pero no rendimos prueba en contrario, entonces creo que tendremos muchos problemas al momento de pretender cumplir con esa sentencia de amparo, porque realmente pues el acto va a ser inexistente. Por ello es muy importante que siempre debamos rendir nuestro informe justificado con los elementos que ya mencioné. ¿En qué momento procesal es dable presentar documentos en materia de amparo? Rápidamente, el amparo tiene una estructura procesal realmente muy sencilla, porque se presenta la demanda, se le pide informe a la autoridad responsable, se le da un traslado al tercero interesado, por el otro lado viene el incidente de suspensión, se señala fecha para la audiencia constitucional y realmente pues, no hay nada. O sea, obviamente de manera intermedia vamos a tener la posibilidad de ofrecer las pruebas a las que ya mencioné, que deben ofrecerse con cierta anticipación, de tal manera que no vamos a tener en el amparo
como ocurre en otros esquemas procesales, un plazo probatorio perfectamente delimitado. Por lo tanto, los documentos se pueden presentar inclusive en la audiencia constitucional. ¿Por qué? Abonando un poquitito más, estos documentos pudieran ser materia de una objeción, pero no es una objeción como la conocemos nosotros a la luz de una teoría general del proceso, sino que es una objeción de falsedad. Realmente la objeción en cuanto a su alcance y valor probatorio no la encontramos en el amparo. Aquí lo único que vamos a encontrar es el tema de la objeción de los documentos por falsedad de los mismos, lo que se traduce realmente en una impugnación. Y la consecuencia, bueno, ¿cuándo podemos hacer valer esta objeción? En la audiencia constitucional. Por lo tanto, de acuerdo a la dinámica de esta audiencia, es posible presentar documentos en ese acto que pueden ser impugnados u objetados de falsos, y la consecuencia es que basta la sola objeción, la sola manifestación, para que la audiencia constitucional sea interrumpida, ordenando que se reanude a los 10 días siguientes, y evidentemente para el caso de que no sea demostrada esta objeción o impugnación, se le va a poner una multa a la parte que haya hecho esta objeción no demostrada. 27. ¿Bajo qué supuesto es impugnable una norma general derivada de un tratado internacional aprobado por el Estado mexicano en términos del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? Bueno, aquí lo que pasa es que ya tenemos un tránsito importante en el que se ha denominado tradicionalmente el amparo contra leyes. Ahora lo podemos conceptualizar bajo el ángulo de un amparo en contra de normas de carácter general. Entonces nos tendremos que remitir al artículo 107, fracción primera de la Ley de Amparo, en donde nos da como supuesto de amparo indirecto, obviamente, impugnar la constitucionalidad de normas de carácter general. ¿Y cuáles son estas normas de carácter general? Bueno, las normas de carácter general, entre otras, ya se incluye también a los tratados internacionales que no sean materia de derechos humanos. Entonces, ahí, bueno, y además de ello, pues ya vienen las constituciones de los estados, todas las leyes y cualquier disposición de carácter general obligatorio. Bien, 28. ¿Qué recursos y medios de defensa es necesario dotar para acudir al amparo directo por violaciones procesales ante un defectuoso emplazamiento? Bueno, aquí puede existir alguna confusión en cuanto al amparo directo y en cuanto al amparo indirecto. Cuando una persona no es debidamente llamada al proceso, estamos en presencia de lo que mencioné como la persona extraña a juicio por equiparación. La persona extraña a juicio por equiparación puede advertir que es demandado pero que no fue llamado de manera correcta. Lo que tiene disponible como medio de defensa es el incidente de nulidad. Se hace valer el incidente de nulidad, y al hacer valer el incidente de nulidad, se le estaría dando definitividad al acto. Pero en este caso, esta persona extraña por equiparación, vía incidente de nulidad, ya se incorporó al proceso. Si el incidente es favorable, pues entonces se ordenará que se le emplace de nuevo de manera correcta y no se afectará en lo más mínimo, porque entonces en este escenario lo que tiene nuestra persona extraña a juicio, pues es la posibilidad ya de contestar la demanda y que se le da su derecho de audiencia y que se siga el proceso por todas y cada una de sus etapas. Por el contrario, cuando el incidente de nulidad se agota y le es adverso, de cualquier manera ya se incorporó al proceso. De esta manera tiene que soportar las subsecuentes etapas del proceso hasta llegar a la sentencia. Y entonces es en este caso, cuando se dicta la sentencia, en donde se debe verificar si esa violación procesal reunió, vamos a dejarlo aquí, ¿tiene trascendencia o no tiene trascendencia en la sentencia? Si no tiene trascendencia, pues entonces realmente no pasa nada con esta violación procesal, pero por el contrario, si tiene una trascendencia, y ahora sí se actualizan esas 4 condiciones de las que hablé,
la vía que se abre es justamente la del amparo directo. Esto lo podemos verificar en el artículo 173 de la Ley de Amparo, en donde se establece este supuesto como una violación a las leyes del procedimiento. 29. ¿Qué se entiende por última resolución en un procedimiento de ejecución de sentencia para efectos del amparo indirecto? Está repetido, ya ahí se menciona este tema. Y finalmente, 30. ¿Qué causales de improcedencia pueden actualizarse en relación a los actos realizados en tribunales judiciales? Pues pueden ser de una manera variada. Tal vez en las causas de improcedencia encontramos un catálogo muy amplio en el artículo 61 de la ley. Y se me ocurre, por ejemplo, que se pudieran hacer valer actos consentidos de manera expresa, actos consentidos de manera tácita, justamente cuando no se hacen valer los recursos o medios de defensa que prevé la ley de amparo. Se puede actualizar también alguna carencia de interés jurídico que no se haya agotado también justamente este principio de definitividad entre otros supuestos. Y es todo, agradezco mucho su atención, espero que este material, que aunque es un tanto improvisado, les pueda servir como guía de estudio. Les deseo el mayor de los éxitos y un abrazo a todos y cada uno de ustedes.